Si quieres aprender de principio a fin cómo crear una partición, quédate hasta el final de este video para conocer todos los detalles. Si de pronto tienes dudas de qué es una partición, esto lo podemos entender como una división del espacio total que tenemos en cada unidad de almacenamiento. Ejemplo, en esta unidad del disco C, que es un estado sólido de 500 GB, le vamos a crear una partición como la que estás viendo acá de 100 GB. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos a ver. Si tienes una versión de Windows 10 o más actualizada, puedes pararte en el icono de Windows, valga la redundancia, le das clic derecho y seleccionas la opción de administración de discos. Esperas a que cargue y ya está. O si tienes una versión anterior como Windows 7, puedes buscar el explorador de archivos, que por lo general lo tiene encima del icono de Windows, y escribes partición y te va a aparecer esta opción, la misma que te estoy mostrando. Le das clic, esperas que termine de cargar y ya podremos comenzar a trabajar. Como ves, esto es una función que viene incorporada en el sistema operativo y no debes de instalar ningún programa, a no ser de que te pase lo mismo que a mí, que ya te muestro en un momento. Acá lo que podemos encontrar es la información que tenemos en el equipo, donde nos muestra las unidades de almacenamiento. Acá donde dice disco 0 es donde tenemos el disco local C, ¿sí? Que es el que vemos acá, el cual pues si queremos también le podemos cambiar el nombre, le podemos colocar por ejemplo programas, ya que en este disco por lo general se guarda el sistema operativo y todas las descargas de los aplicativos que hacemos. Y lo que aparece acá como disco 1 viene siendo acá el almacenamiento, que tiene la letra D por defecto, que es donde se guarda por lo general la información personal. Para este caso vamos a realizar una partición sobre la unidad C. Debemos dar clic derecho dentro de esta barra y le damos donde dice reducir volumen. Por defecto nos muestra la cantidad máxima para reducir. Acá solo se muestra en megas y para darte una idea, 1024 megas es una giga. Así que solo me dejó crear la partición con poco más de 4 gigas. Y si se trataba de colocar más, no me dejaba. Si quieres saber cómo me tocó crear la partición, por acá arriba te dejo un video donde te explico el proceso. Y en la descripción te dejo una página que te ayuda a convertir de gigas a megas. Una vez se crea la partición, se debe asignar para empezar a guardar tus datos. Le das clic derecho, eliges nuevo volumen simple, luego le das en siguiente, le colocas el espacio máximo que se habilita, acá ya está, nos disminuyó una mega. Luego se le asigna una letra, por ejemplo le podemos colocar la A y le damos en siguiente. En esta parte, si queremos, le podemos cambiar el nombre, pero los demás campos deben de quedar tal cual como están. Le damos en siguiente y por último en finalizar. Y como ven, acá ya nos va a aparecer de color azul la partición que acabamos de crear. Y si vamos al equipo, nos va a aparecer la unidad lista con el espacio que le asignamos. Ten en cuenta que crear una partición te va a ayudar al mantenimiento del disco, a la optimización, acelera la búsqueda de un archivo, hasta le puedes instalar un sistema operativo diferente. Esto entre los principales beneficios. Por otra parte, si la partición te quedó mal y la quieres eliminar, le das clic derecho, luego en eliminar. Ten en cuenta que si la borras, todo lo que tengas se va a perder. Ahora debes de asignar ese espacio nuevamente a una partición. Para ello le das clic derecho, le das en extender volumen, le das en siguiente, vuelves y le asignas la cantidad máxima que te aparece, le das en siguiente y finalizar. Y así puedes jugar con estas particiones según la necesidad que tengas. Y bueno, básicamente esa es la función que cumplen las particiones con las unidades de almacenamiento. Pero, ¿sabes qué se puede hacer para optimizar y que tu equipo corra mucho más rápido? Si quieres aprender, recuerda darle like y suscribirte, que en el próximo video te explicaré cómo hacerlo.